bastante relevantes que tomaron, no por sorpresa al mercado, pero sí sorprendieron. Entonces uno de esos primeros hechos, pues era el anuncio de que representantes comerciales de los Estados Unidos estaban evaluando la posibilidad, y eso lo discutimos el día de ayer, estaban evaluando la posibilidad de viajar de los Estados Unidos a China para retomar las conversaciones comerciales, o bueno, continuar con las conversaciones comerciales con sus pares chinos. Sin embargo, la noticia que tenemos el día de hoy es que el día de ayer se sostuvieron conversaciones telefónicas. Sin embargo, al parecer, distanciamiento al día de hoy entre las dos partes es bastante grande. Entonces el anuncio que tenemos hoy es que no se va a dar ninguna visita, ni programaron ningún encuentro, y solamente sostuvieron las conversaciones telefónicas el día de ayer. Entonces, al parecer, según fuentes, está no tan fácil el tema, ni tan sencillo como lo habían venido pintando en las últimas semanas. Y es que, si se acuerdan, ayer habíamos dicho que a pesar de los acercamientos que habían tenido, pues Trump estaba alegando que no le compraban los suficientes productos, el Senado está buscando aumentar y prolongar las sanciones a Huawei, y por el lado chino, China está inconforme con muchos de los puntos del acuerdo, está inconforme con las relaciones que está teniendo Estados Unidos en este momento con Taiwán. Acuérdense que habíamos hablado y les había contado que Taiwán para China es una isla renegada y no tienen relaciones diplomáticas. Entonces, en la medida en que Estados Unidos planea un embarque de alrededor de $2 billones en armas para Taiwán, pues en equipo militar para Taiwán, pues China no está nada conforme, y eso también ha generado ruido. Y al día de hoy, pues entonces lo que sabemos concretamente es que no hay conversaciones puntuales programadas, por lo menos personalmente, y tampoco se vislumbra en el corto plazo que logren llegar a un acuerdo como tal. El otro hecho importante, y del que hoy amanecemos con ciertas aclaraciones, fueron las declaraciones del día de ayer del señor John Williams, que él es presidente de la Reserva Federal de Nueva York. Y hay un punto absolutamente importante este suceso, y es que él tiene voto, o tiene derecho a voto en el Comité de Decisión de Tasas de Interés o de Política Monetaria. Es decir, el 30 y el 31, cuando se reúnan, él tiene derecho a votar y va a contar su voto para las decisiones de movimiento de tasa de interés y demás política monetaria que se tomen. Entonces, es muy importante porque él tiene derecho a voto. Y ayer, en conferencia, en un evento económico en los Estados Unidos, manifestó lo siguiente: las autoridades monetarias, según mi modelo, y lo expreso así literalmente, mi modelo y mi investigación, deben actuar rápido y no necesariamente cuando la inflación esté baja y el crecimiento esté decayendo. Es decir, el mercado, después de eso que dijo y después de que lo sustentó con modelo y con investigación, tomó las declaraciones como si fueran una confirmación de que este mes se van a bajar las tasas. Y entonces, al final del día, y eso lo enviamos en el informe de cierre el día de ayer como noticia principal, se voltean completamente las probabilidades de descenso en tasa, o de la magnitud, mejor, del descenso en tasa, porque recordemos, y eso lo hemos venido tratando en las últimas 3 semanas, podría decir yo, las probabilidades de descenso en tasa han venido aumentando. Entonces, hace unas 3 semanas teníamos probabilidades de un descenso de 25 puntos básicos alrededor del 60%. Después tuvimos probabilidades que llegaron hasta el 85%. Y en esta última semana teníamos probabilidades de alrededor de un 94% de que efectivamente se iba a dar una bajada de tasas de 25 puntos básicos. El último dato, es decir, el dato del miércoles, nos mostraba probabilidades del 65.5% para descenso en 25 puntos básicos y de 35.5% para un descenso de 50 puntos básicos. Después de las declaraciones del señor Williams el día de ayer, las probabilidades se intercambiaron, y entonces en magnitud de 25 puntos básicos terminamos el día de ayer con una probabilidad de 35.5 y de 50 puntos básicos. Ojo, el mercado lo tomó absolutamente, digamos, a rajatabla y como si fuera ya un hecho. Terminó la probabilidad de descenso de 50 puntos básicos en un 65.5%. Y hoy,
la noticia con la que nos despertamos y que es por la que estamos teniendo esta discusión, es que salió uno de los asistentes personales, bueno, uno de los analistas, uno de los ayudantes, uno del staff de la Reserva Federal de Nueva York y miembro, digamos, del gabinete personal o del séquito personal del señor Williams, a aclarar lo siguiente. Lo que dijo John Williams no quiere decir que vayan a bajar tasas o que exista una necesidad para la economía estadounidense de bajar tasas inmediatamente. Lo que él estaba mostrando ayer eran los resultados de 20 años en investigaciones y cómo la conclusión de esos 20 años de análisis lo llevaban a afirmar que no necesariamente se debe actuar cuando ya se encuentre la economía en condiciones desfavorables y sin inflación. Entonces, probablemente hoy vayamos a experimentar una devuelta de los tesoros y una modificación de esas probabilidades de los descensos en tasa. ¿Por qué? Pues porque el mercado lo tomó como si fuera prácticamente una rueda de prensa del comité de decisión y simplemente fue una exposición académica. Eso entonces por el lado estadounidense. Por el lado europeo y de Gran Bretaña, ya solamente queda este fin de semana para hacer proselitismo y campaña por parte de los candidatos a sucesor de Theresa May en el cargo de primera ministra y líder del Partido Conservador. Recordemos que los dos más opcionados son Boris Johnson y Jeremy Hunt, y ambos en las últimas horas, inclusive ni siquiera en los últimos días, en las últimas horas, continúan brindando declaraciones y haciendo afirmaciones acerca de la necesidad de salir a como dé lugar de la Unión Europea. No obstante, todas las noticias de la región y digamos que todos los llamados que hacen los líderes es a que por favor no se vaya a dar un Brexit sin acuerdo, porque eso no solamente les traería, digamos, a la Unión Europea como un conjunto bastantes dificultades, sino adentro del Reino Unido pues podría presentar inclusive recesiones. Banco Central de Inglaterra y varios organismos financieros, y por eso estoy hablando concretamente pues de varios bancos, han hecho llamados al gobierno diciéndole y pidiéndole que por favor abogue por un Brexit, que si es que se da el Brexit, que tenga acuerdo por lo menos, porque las pérdidas serían absolutamente catastróficas, no solamente para el sector financiero, sino para toda la economía. Entonces, pues hoy probablemente tengamos unos comportamientos mixtos, tal vez tengamos de vuelta de los tesoros y una cierta apreciación de la divisa estadounidense después de esa aclaración en cuanto a el discurso de John Williams el día de ayer. Adicional a eso, hoy va a hablar el señor Rosengren, que es el presidente de la Reserva Federal de San Luis, si no estoy, pues si mi memoria no me falla, y va a ser el último, digamos, al que se va a poder escuchar antes de que comience el periodo de silencio la próxima semana. Recordemos que ya solamente queda la próxima semana y a la siguiente, martes y miércoles, va a ser la reunión. Entonces hoy, pues pendientes y muy atentos a lo que serán esas declaraciones del señor Rosengren. Bueno, en temas de mercados, entonces hoy amanecemos con los futuros estadounidenses al alza, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq. El primero subiendo 0,27%, el segundo haciéndolo en 0,17%, y el tercero, el Nasdaq, haciéndolo en 0,26%. Pues ya solamente queda este fin de semana, el FTSE se está comportando para que se dé la elección del sucesor de Theresa May. El FTSE se comporta flat y un poquito negativo, descendiendo un menos 0,01%, muy a la expectativa de lo que será pues el resultado de esas elecciones, acerca de quién será el sucesor de Theresa May. En temas de divisas, ayer tuvimos un comportamiento, digamos que otra vez bastante peculiar, el peso colombiano. Ayer tuvimos un movimiento a la baja, mientras que el precio del petróleo continuaba a la baja, por eso pues uno consideraría que es atípico. Sin embargo, de lo que hemos venido hablando en estos últimos días y lo que he venido contando, pues es que precisamente se ha despegado, o sea, mejor dicho, ha descendido esa correlación que tiene el precio del petróleo en el precio de la divisa colombiana, y lo que hemos tenido es un movimiento de la divisa colombiana que ha estado absolutamente influenciado
por los movimientos del DXY, que es el índice que mide el precio a nivel global de la divisa estadounidense. Lo que tuvimos ayer fue un descenso en el precio del DXY o en el valor del DXY, y por ende pues tuvimos un cierto movimiento de apreciación en el peso colombiano. Los siguientes niveles, pues ustedes ya los conocen, estamos ahí sobre el 188, 189, eso no lo rompimos el día de ayer. Pues ahora que me acuerdo, había un hecho muy relevante que les quería compartir, y es que así como el petróleo es muy técnico, a veces el dólar se comporta muy técnicamente, y hay un hecho que respeta la gráfica o el movimiento del precio de la divisa a rajatabla, y son los niveles en los que se encuentren las bandas Bollinger, pues en el precio de la divisa. Y lo que hemos tenido en las últimas semanas, es un acotamiento, un angostamiento, por usar un término, de esas bandas Bollinger, es decir, no ha existido tanta volatilidad, se han venido cerrando. Y cada que el precio de la divisa toca la banda Bollinger, suele rebotar o suele mantenerse sobre la banda. Entonces es relevante, ¿por qué? Porque la banda inferior en este momento están muy cerradas las bandas, y la inferior está alrededor de los 185. Entonces lo que uno podría esperar por técnicos, es que la divisa se mantenga en un lateral sobre los niveles en los que está en este momento. ¿Por qué? Porque ese hecho como tal, es decir, que respete las bandas Bollinger, digamos que es muy característico y se da casi que siempre. ¿Por qué hago mención? Pues porque uno esperaría que en la medida de las posibilidades, con lo que viene sucediendo, pues tuviéramos una divisa que esté alrededor de los 3.100 pesos. Pero por técnicos y por gráfica, lo que uno podría esperar es que continúe en el lateral en el que se ha venido moviendo, yo creo que durante la última semana y media, y entonces pues nos mantengamos sobre esos niveles del 180, tal vez 185, y arriba sobre los 3.220, 3.217 tal vez. Ya los niveles ustedes los conocen, si fuera hacia abajo tuviéramos un movimiento absolutamente amplio, entonces tenemos el 188, a partir de ahí tenemos una zona de fluidez importante hasta los 147, luego vienen los 115, posteriormente el 100 como figura, y los 3.070 como mínimo o como último mínimo. Y niveles hacia arriba tenemos el 3.224, posteriormente un 3.248, y finalmente una zona de fluidez casi hasta los 80 y los 3.303. Bueno, muchísimas gracias, entonces deseamos que tengan un muy feliz viernes, un gran inicio de fin de semana.